Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hoy les queremos compartir una entrevista con una jueza que ustedes conocen muy bien. Se trata de la jueza Marta Magaña y hoy queremos inaugurar esta serie de podcast del Portal Judicial, entrevistándola y platicando con ella para hablar de temas, de sentencias que ella ha resuelto y que impactan la vida diaria. Hablaremos hoy de un par de sentencias que tienen que ver con alimentos, guarda y custodia, y nos va a compartir también parte de su trayectoria. Jueza Marta Magaña, qué gusto, qué honor que nos permitas estar hoy aquí en tu oficina. No, al contrario, muchísimas gracias, Erika, a ti y a todo tu equipo por venir acá con nosotros a platicar. Jueza, ya habíamos tenido oportunidad en varias ocasiones de platicar de este compromiso que tienes tú de hacer sentencias más cercanas a la sociedad, sentencias con un lenguaje comprensible para todas las personas, y también muestra de ello ha sido algunas de las sentencias en formato de lectura fácil que has redactado, pero también hay un compromiso muy particular de tu parte por hacer más cercana a la justicia. Y pareciera que parte de esa enseñanza que nos dejó la reforma judicial ha sido esa, saber que tenemos que estar los ciudadanos, las ciudadanas más cerca de ustedes y ustedes también más cerca de las personas, ver más allá del expediente. Así es, pues bueno, esto comenzó desde mucho antes de la reforma y no solo yo, ¿verdad? Varios compañeros hemos tratado de hacer, yo no le llamo formatos de lectura fácil, les llamo de fácil comprensión, formatos de fácil comprensión, porque no siempre son de lectura. Por ejemplo, nosotros hemos tenido quejosos que no saben leer ni escribir, entonces les generamos audios para que ellos puedan comprenderlas. Pero bueno, siempre partimos de esa idea de hacer un formato muy simple y muy sencillo y tratar de comunicarlo en distintas fases del procedimiento. Ya puede ser el auto de inicio, puede ser también en las suspensiones o en la sentencia. Y bueno, hemos trabajado en eso, creo que hemos tenido un muy buen acercamiento con la gente porque no solo los creamos, sino que los citamos aquí al juzgado para hacerles la explicación y además nos auxiliamos de algunas otras cuestiones, como por ejemplo hemos tenido perritos que nos ayudan a calmar la ansiedad en ciertos casos específicos, o hemos utilizado cierto material didáctico para los niños que tienen algún síndrome como puede ser el autismo o como puede ser un TDA, entre otras, ¿no? Entonces tratamos de apoyarnos evidentemente de otros profesionistas que tienen especialidades que evidentemente las juezas y jueces no tenemos para poder tener este resultado. Y justo hace un momento antes de comenzar esta charla nos mostrabas, jueza, algunos de los juguetes que a veces utilizas con los niños, y efectivamente recordaba que en tu oficina, en tu espacio, has tenido a niñas, a niños para notificarles la sentencia a su favor, y también a algunos perros que has traído. Y eso habla mucho de este compromiso tuyo porque se entienda lo que están resolviendo. Sí, lo que buscamos es quitar ese intermediario que por lo regular es la persona autorizada, que es quien lleva todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque finalmente el quejoso o a veces el tercero interesado, dependiendo de a quién se dirija el formato, son las personas a quienes les va a impactar el resultado. Entonces, explicárselos a ellas de una manera muy sencilla, ha hecho que ellos se involucren y finalmente ellos saben, ¿no? Por ejemplo, los niños, por más pequeños que sean, saben que en su casa algo está pasando, claro. Saben que unos días están con mamá, otros con papá, entonces que ellos tengan esa apertura de venir y que les podamos explicar el por qué, creo que los deja un poco más tranquilos. O igual, por ejemplo, a las madres que son apoyo de personas, por ejemplo, con síndrome de Down que hemos tenido, nos acercamos a ellas para ver de qué forma podemos crear el formato
y una vez que lo creamos vamos a su domicilio porque les es más fácil, ¿no? Nosotros lo consultamos evidentemente primero con ellas y cuando nos dicen que es así, pues nosotros vamos y hacemos la lectura ya, o de lo contrario lo hacemos aquí. Pero como no tenemos salas lúdicas nosotros aquí en el Poder Judicial, pues adaptamos todos los espacios por donde ellos pasan, no solo la oficina, sino todos los espacios, y tratamos de evitarles el paso por donde está la policía, que pues bueno, nos están cuidando siempre, pero tratamos como de saltar esas barreras donde están para no generarles quizás como un poquito de angustia al entrar, ¿no? Entonces tratamos de cuidar lo más posible todos esos detalles para poder hacerlas. Claro. Qué importante esto que mencionas respecto a cuando tú tienes en tus manos un expediente, estás pensando en esa persona, en ese niño o niña a quien pues a quien le vas a resolver una problemática que lo está impactando en su vida diaria. Y eso es muy importante porque cuando los invitas aquí, pues les pones ese rostro, sabes quiénes son. Y eso me lleva a preguntarte de cómo de alguna manera el derecho sí refleja las problemáticas que está viviendo la sociedad, porque los expedientes que llegan a ustedes, no es que ustedes vayan a buscarlos, sino llegan hasta aquí, hasta el juzgado, y a veces, pues después de un largo recorrido. Así es, nosotros, bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que todo este tema de quizás, por ejemplo, en los temas familiares, pues ahí los conflictos son evidentemente en la familia, ¿no? Y finalmente, pues esos para mí han sido los más delicados, incluso respecto de temas fiscales y otras cuestiones que también resolvemos. ¿Por qué? Porque ahí convergen sentimientos. Entonces es muy, muy complicado tratar de hacer entender que no se trata aquí de quién es mejor o peor padre, ¿no? Porque no lo hay como tal, sino lo que buscamos pues es la tranquilidad del niño o de la niña. Entonces sí es complejo porque pues es lo que vive la gente día a día y que finalmente pone en nuestras manos, ¿no? Entonces, como no somos especialistas en todo, pues sí necesitamos esos apoyos de psicólogas, de doctoras en inclusión, para que nosotros tratemos de llegar justamente a lo que la persona necesita. Claro. Y pues que ellas sepan que nosotros como autoridades entendemos la problemática, los escuchamos y pues los tratamos no solo como una parte más del expediente, ¿no? Sino abrimos las puertas y los hemos tenido aquí siempre, ¿no? Esto que relatas retrata muy bien la labor que hacen las juezas, los jueces, porque finalmente en un juicio hay dos partes y tienes que darle la razón a una de las dos partes. Y ahorita que mencionabas, sí, y en el tema familiar hay un tercero, que ese tercero no se puede perder de foco la importancia que tiene, que son las niñas y los niños, porque pues es el eje más importante en estos juicios que además equivalen al más del 70% de los asuntos que se resuelven en materia local y también en materia federal. Es un porcentaje importante. Sí, dependiendo de la región. Digo, yo tengo 3 años aquí en Morelos, pero también estuve un año un poquito más en Mazatlán. Entonces, como que cada región tiene su problemática, ¿no? Pues todo deriva de un tema social, evidentemente, y de la cultura, ¿no? Entonces, aquí hemos tenido muchos asuntos de temas de infancias, no solo en temas familiares, sino también, por ejemplo, hemos tenido niños rescatando parques, y esas sentencias también están bonitas porque involucras a los niños, ¿no? Y les haces ver que cuando ellos piden algo a una autoridad, tiene una consecuencia. Sí. Y esa consecuencia, pues, es esta respuesta. Ellos los constituimos en esa sentencia como guardianes de ese parque, porque es un parque, es una reserva,
Entonces, desde el decreto se le dio esa calidad a los habitantes de ahí, entonces nosotros a ellos los constituimos como tal. Y no solo eso, o sea, en la ejecución se ha ordenado a las autoridades responsables que creen formatos de fácil comprensión para los niños, ¿no? Para que ellos pues vayan entendiendo cómo va todo y se creen esa, digamos, esa responsabilidad sobre las acciones que ellos también ejercen. Claro. Y ahorita lo decía, si nos permite retomar el comentario que hacíamos respecto a la problemática que refleja cada estado. Y estando como titular de este juzgado, te han llegado casos muy peculiares. ¿Tienes algunos para compartirnos ahora? Hay uno que tiene que ver con alimentos y también de alguna manera con violencia vicaria, medidas cautelares, y está muy encaminado también a lo que se prevé que llegaremos con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Cuéntanos un poco de qué se trata uno de estos asuntos. Sí, en uno de ellos te platico. Es un asunto donde en un juicio familiar se está litigando el tema de la guarda y custodia del niño y en consecuencia también el tema de los alimentos, porque recordaremos que cuando una familia se fractura, pues bueno, el niño debe de estar al cuidado de uno de ellos y el otro tendrá solamente convivencias. Y esta persona que solo tiene las convivencias, pues tendría que pagar una pensión. ¿Por qué? Porque les corresponde a ambos, evidentemente, pues procurar a los niños, ¿no? Entonces, fíjate que aquí hay un tema muy, muy particular, porque en el estado de Morelos, ese tipo de medidas cautelares no pueden ser impugnables. Entonces, pues tenemos un asunto donde la mamá viene al juicio de amparo porque a ella determinaron la guardia y custodia a favor del papá, a ella le ponen convivencias y además el pago de una pensión alimenticia. Okay. Entonces, ella impugna esta determinación en apelación y esta apelación no se la desechan por improcedente. Le dicen no es improcedente porque el artículo establece pues bueno que no es procedente. ¿Y por qué lo hace? Bueno, en la sentencia nosotros analizamos cómo este artículo protege sí ese tipo de medidas cautelares, ¿no? O sea, sí tiene un fin constitucionalmente válido. ¿Qué es? Bueno, el único que puede impugnar es aquella persona que es el acreedor alimentista, o sea, quien se queda con el niño y quien va a recibir la pensión, quizá porque es muy baja o alguna cuestión de ese tipo, ¿no? Pero la parte contraria, o sea, el deudor, el que está obligado a pagar, que en este caso fue la mamá, no puede hacerlo. La ley se lo prohíbe. Okay. Y aparte porque es temporal, ¿no? Es una medida temporal. Claro. Y la razón de ser de este artículo, me imagino que es garantizar que tenga alimentos el niño. El niño. Okay. Exactamente. Que esté garantizada su subsistencia en lo que se determina y resuelve de fondo el juicio. Que él no falte alimentos. Exactamente. Entonces sí tiene un fin que protege la Constitución y que es el interés superior del infante. Entonces nosotros analizamos y en esta sentencia vemos que hay un tema de violencia y esta mujer ha sido víctima de esa violencia por parte de su esposo. Entonces, ella dejó al bebé, bueno, al niño tiene 10 años, ¿por qué? Porque ella era violentada. Entonces ella se sale de la casa y evidentemente pues no pudo sacar al niño. Entonces no es un abandono como tal por una madre que no haya querido estar con su hijo, ¿no? Aquí hay un tema de violencia que la hace escapar, digamos, de ese hogar conyugal. Y además, bueno, otras actitudes que se ven en el expediente, de donde detona este tipo quizás de estereotipos y de micromachismos, como por ejemplo, pues no sé, que tu pareja te diga que eres una mala madre, que no sabes cocinar, o sea, cuestiones completamente ajenas y centradas en un estereotipo. Claro, y a la vez también que están configuradas como violencia psicológica. Violencia psicológica, exactamente. Y por otro lado, pues vemos el tema de que aprovechando esta situación,
pues el padre no permite que la mamá vea al hijo. Y ahí comienzan los inicios de una violencia vicaria. ¿Por qué? Porque a través de los hijos se daña a la mamá. Entonces, que así podríamos definirla, es utilizar a los hijos, las hijas, para dañar a la madre. Para dañar a la madre. Ajá. Y puede ser desde que no los devuelven o desde que los entregan, pero quizás, por ejemplo, si el niño tenía que tomar medicamentos, pues los medicamentos vienen tal cual se entregaron, ¿no? O sea, como generarle a la mamá esa angustia de que algo pasa o de que le están dañando cuando ella no está. O quizás, bueno, que se empiece a hablarle mal de la mamá, a mostrarle videos, a decirle que como ya tiene otra pareja, al niño ya no lo quieren. O sea, generar ese conflicto, ¿no? Para dañar a la madre. Por ahí, bueno, ya hay algunas sentencias de la Corte de España, por ejemplo, y bueno, ya aquí en México hace no mucho, se analizó quizás en el tipo penal, pero bueno, sirve para los casos, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que esto existe, pues decimos, la norma es constitucional, sí, pero ¿qué pasa ante la existencia de violencia vicaria? Esto podría ser un arma para que entonces sigamos dañando a la madre, ¿no? Y es legal. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ponernos esos lentes de género, como se dice por ahí, como dice Jenna Lins, la autora que generó digamos, prototipo. Y justamente lo hacemos. Y también lo hacemos, ya va una arista hacia el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que si bien, pues, propiamente el tema de las medidas cautelares todavía no entra en vigor, pero ya sabemos la tendencia. Sí. La tendencia es a la protección en cuanto existe algún tipo de violencia familiar, ¿no? Y justo por ahí nos dice un artículo, aquí lo tenía, del Código Nacional de Procedimientos. Hay el artículo 573, nos muestra las medidas de protección que puede haber, o sea, que son esas medidas temporales, ¿no? Pero el artículo 574 nos dice, estas medidas ceden frente a la existencia de violencia vicaria. ¿Esto qué significan? Pues que tenemos que tener ahí ese lente de género para decir, si están utilizando la medida provisional o la medida cautelar para dañar más a la madre, entonces ahí me detengo. Sí. Y más o menos eso hicimos en esta sentencia y dijimos, ok, generalmente o legalmente, pues sí, no es procedente, pero aquí hay un tema de violencia vicaria y violencia psicológica y por esa razón vamos a inaplicar el artículo y a declarar procedente el recurso. Y entonces la autoridad responsable tuvo que analizar el recurso y además le dimos directrices para que lo hiciera con una perspectiva de género y de infancia y así tomara esa decisión. Qué maravilla, Marta, esto que nos compartes, esta visión, perspectiva pues visionaria, de no esperarte hasta que el Código Nacional se tenga que aplicar, sino si ya te lo está marcando, pues, y estás viendo que estás frente a un caso de violencia vicaria, aplicarlo de una vez. Para quien no está muy familiarizado, ¿en qué consiste el Código Nacional de Procedimientos Nacionales y por qué es tan importante? ¿Viene a unificar, a hacer un código único y por qué es tan importante? Es importante porque va a ser justamente general para todos. Entonces, ahí este código, recuerdo en su creación, tuvo varias comisiones que vieron cada uno de los 11 libros que lo integran. Y se llamaron desde académicos, desde personas de la judicatura, legisladores, para poder, incluso activistas y gente de la sociedad, para poder, digamos, adelantarnos o no adelantarnos, para poder establecer qué es lo que hoy la sociedad requiere, ¿no? ¿Qué es la realidad que vivimos? ¿Qué es lo que pasa en los juzgados? ¿Por qué esto no avanza? ¿Qué es lo que podemos mejorar? ¿Cuáles son esas violencias que ahora existen y que antes no las podíamos, no que no existieran, antes no estaban identificadas? Sí, no se nombraban. No se nombraban, exactamente. Entonces, pues para la ley lo que no se nombra no existe, entonces aquí hay que nombrarlo para que podamos darnos cuenta de que si existe, pues tenemos que actuar en cierta manera, ¿no?
Y bueno, creo que es muy importante porque pues también ya vienen bastantes avances como en tema de medios digitales, incluso se ve el tema de las salas cibernéticas, sí, en el metaverso. Entonces esto va a estar muy bien, sobre todo cuando se tratan justamente infancias, cuando se tratan temas de violencias, porque pues tú ya no tienes que tener ese contacto quizás con el agresor, claro, o porque puede ya de una forma más lúdica, además a través de ciertos juegos, como lo hace la psicología, obtener cierta información de los niños, ¿no? Claro. Esto que nos planteas, jueza Marta, y el caso que nos acabas de compartir, me hace pensar en esta necesidad de que las personas juzgadoras no solamente vean el caso concreto sin ver todo el contexto y no apliquen solamente el artículo el derecho, la norma a rajatabla, sino que puedan hacer un análisis desde un enfoque más amplio, con perspectiva de derechos humanos. Ya mencionabas tu perspectiva de infancia, perspectiva de género, de visibilizar estas pues desigualdades. Sí, exactamente. Bueno, aquí, aunque la aplicación, no es propiamente del Código Nacional porque no está vigente, pero sí lo podemos hacer justamente porque tenemos protocolos y porque tenemos firmados tratados internacionales y para nosotros, conforme al artículo 1 constitucional, pues son obligatorios. Entonces, el derecho internacional también es obligatorio y es parte de nuestro día a día. E incluso yo lo que trato de decir es, bueno, en ese Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, justamente todo esto que hacemos a través de otros instrumentos, lo concentran ahí. Sí. Y va a ser ya parte de nuestro derecho positivo mexicano. Bueno, ya lo es, ¿no? Incluso en este código ya se habla también específicamente de las sentencias en formato de fácil comprensión. Y ahí recuerdo que hay algunas que son, por ejemplo, para temas de adopciones. Y esto, por ejemplo, se hace en Paraguay, se hace en España, estos formatos de sentencias, porque quizás los niños son pequeños o incluso muchos son bebés, pero se dejan, digamos, en el registro para que cuando los padres así lo decidan, pues puedan ver que hicieron todo para conformar esa familia. Entonces, a través de todas esas ideas de otros países y de todos esos avances en materia de derechos humanos, pues es que uno como juez puede hacer varias cosas, ¿no? Claro, y que, ahorita retomo algo de lo que mencionabas que tiene que ver con la obligación que hay de aplicar el derecho internacional. Yo creo que es algo que debemos de tener muy presente y tanto ustedes, las personas juzgadoras, como el ciudadano, para que pueda exigirlo también a la hora de que está en un juicio, y más por todas las transformaciones que vendrán con la reforma judicial, tener muy presente que es parte de la obligación, aplicar que ese derecho internacional sea ya parte del derecho positivo mexicano. Hay otros asuntos que te ha tocado resolver. Hay uno de ellos que tiene que ver con una mamá, lo has mencionado como una madre autónoma que decide registrar a su hijo. Y aunque pareciera un caso particular, es muestra de lo que también sucede aquí en el estado. Sí, así es. Nosotros aquí en el estado de Morelos tenemos una norma que establece que si tú no registras a tu hijo dentro de los 60 días de nacido, ya no lo puedes registrar. Entonces, esto que genera que ya no pueden darle un acta de nacimiento. Claro, le niega su derecho a la identidad. Exactamente. Y pues bueno, sucede mucho en las comunidades cuando pues no sabemos los plazos o por otras cuestiones pues los padres no registran en tiempo, digámoslo así, a sus hijos. Y bueno, del asunto que platicábamos, justamente cuando esta madre va a solicitar el registro, pues ella dice, yo como madre autónoma quiero que se haga el registro de mi hijo. Y el juez del registro civil se lo niega. Okay. Y se lo niega porque le dice que existe una presunción de que es hijo de su anterior esposo, ¿no?
Entonces, pues aquí en esta sentencia hacemos un análisis de justamente de la madre autónoma, como pues la sociedad primero te sanciona por el solo hecho de ser madre y luego la ley todavía te hace hincapié en ello, ¿no? O sea, pone el acento justamente en esa vulnerabilidad, cuando no tendría por qué impedir el registro, ¿no? Finalmente, bueno, la sentencia otorga el amparo para que el niño se registre y ahí se analiza pues la perspectiva de género de todo lo que, cómo la norma obliga a una mamá a acreditar que su hijo, si bien es de ese padre, pues ella ya no quiere estar con él, ¿no? Para que sea registrado. Entendemos, y porque así se analiza en el expediente, que la norma tiene un fin y es proteger al niño, ¿no? Protegerlo porque finalmente hay dos personas que tendrían que responder por el tema de alimentos, por el tema de guardia y custodia, él tiene derecho a saber quién es su padre, pero llegamos a la conclusión de que no es la forma menos lesiva. Entonces, bueno, ahí se analiza justamente el tema de la autonomía en las madres y si ella decide absorber de manera total el cuidado del niño, pues puede hacerlo, ¿no? Y evidentemente también esto no limita el derecho de quien se presume como padre, pues para en algún momento solicitar el reconocimiento de una paternidad o otra cosa, pero no puedes limitar el derecho del niño a tener un acta de nacimiento con todos los derechos que eso le genera al tenerla, o todas las limitaciones que pierde al no tenerla, ¿no? Y bueno, de este asunto te platicaba antes de la entrevista que teníamos varias directrices. Antes, si quieres, quisiera preguntarte de porque para quien no está muy familiarizado con el tema familiar, podría ser un poco polémico decir, pero si es hijo tiene su mamá, su papá, ¿por qué podría solamente ser registrado por la mamá? Puede ser un poco polémico, más en una sociedad tan tradicional como puede ser la sociedad mexicana, como puede ser en el estado de Morelos. Sí, es complejo justamente porque para nosotros lo tradicional es que nuestra acta de nacimiento pues venga papá y mamá, ¿no? Ese es lo tradicional. Pero si una madre que ha sido abandonada, que ha sido violentada por su pareja, quizás que no sepa ni siquiera dónde está, que nunca se hizo cargo ni de ella ni del hijo, ¿por qué la vamos a enfrentar a buscar a esta persona para ver si decide o no registrarlo? Y la otra, una madre, una mujer, no necesariamente tiene que tener a su hijo con su expareja o incluso con su pareja, ¿no? Eso ya es un tema de libertad. Entonces, aquí la norma te obliga, porque también hemos tenido ese punto, ¿no? Viene una mujer y dice, oye, yo ya no estoy con él. O sea, legalmente no me he separado, pero pues, tengo más de 3 años que no vivo con él. Y tuve a mi hijo con otra persona y quiero que él la registre. Y él viene aquí conmigo. Entonces la norma dice, no, porque se presume que como no te has divorciado, puede ser de la anterior persona. Entonces aquí ponemos a la mujer a probar, o sea, de quién es el niño para poder registrarlo. Creo que sí entiendo perfectamente lo que busca la norma, el proteger el tema de derecho de alimentos, pero si nosotros tenemos protegido ese tema, ¿por qué poner a la mujer en esa posición de probar de quién es el hijo? ¿No? Si ella nos está diciendo, mi hijo es de esta persona y esta persona viene y lo reconoce como tal, bueno, entonces que esa sea la regla y la excepción sea que la tercera persona diga es mío y iniciamos el procedimiento de reconocimiento de paternidad y que entonces sea una autoridad a través de pruebas de ADN quien diga quién es. Entonces no se limitan los derechos de los adultos, pero el que se protege es el del niño y es también ahí el tema de esa cuestión de género, ¿no? Porque cuando la norma se creó,
Nunca se dijo, el papá tiene que probar que es de él. Pues, Marta, qué revelador esto que nos planteas, porque algo que pudiera parecer que no es discriminatorio, que no hay una perspectiva de género ahí, tú nos permites ver que sí lo hay, porque finalmente hay esta carga que para la madre, por ejemplo, tener que demostrar de quién es el hijo, y eso va acompañado de prejuicios, de estereotipos y de las violencias y vulnerabilidades históricas que la mujer ha tenido que enfrentar. Así es, y por lo regular, fíjate que lo curioso es que este tipo de asuntos viene si la mamá o la mamá y la pareja, pero en representación del niño, ¿no? O sea, ni siquiera la mamá ha visto que la norma pues la sanciona de esa manera o la hace probar distinto a un hombre, ¿no? O sea, esa es la gran diferencia. Y es que el mensaje de fondo es prueba que no fuiste infiel, que el hijo... Exactamente. Claro. Exacto, que el hijo que tienes sí es de tu esposo o de quien fue tu último esposo, ¿no? Cuando una mujer pues esté o no casada, pues podría tener hijos con quien quisiera, ¿no? Sí, ya lo ha dicho la Corte además. Además. Así es. Y me hace pensar ahorita que lo planteabas tú de origen como el derecho de identidad que puede tener el niño o la niña y los derechos que derivan de ese, a recibir alimentos, a tener seguridad social, todo lo que implica. Y pienso, por ejemplo, en algunos asuntos que tú has resuelto que tienen que ver con tramitar el pasaporte. Sabemos que en algunos casos pues lo registraron papá y mamá y resulta que el papá desaparece y te piden en Cancillería que se presenten a solicitar el pasaporte tanto el papá como la mamá. Y si el papá no aparece, no hay manera de que tramites ese pasaporte. Exactamente. Hemos tenido varios de adultos mayores, pero tuvimos uno que también les fue por ahí interesante porque lo retomó la prensa, de un atleta que justo tenía ya fecha para una competencia internacional. Entonces ella fue seleccionada mexicana por la Federación de Taekwondo para asistir a esa competencia. O sea, eso que implica pues que ella va representando a México. Claro. Entonces, pues bueno, en su demanda en forma muy genérica nos dice, yo no sé nada de mi papá y me están exigiendo este requisito. Entonces, en la medida suspensional fue que nosotros ordenamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que expidiera por un año, que es el tiempo mínimo que puede darlo, ese pasaporte para que ella pudiera presentarse a la competencia. Y bueno, la norma ahí, porque bueno, el asunto ya se resolvió, la norma ahí pretende proteger también a la infancia, ¿no? De que no vaya a ser sustraída por alguno de sus padres o bueno, por alguna otra persona. Pero también llegamos a la conclusión de que esta sobreprotección, digámoslo así, no es la menos restrictiva. ¿Por qué? Porque le quitas oportunidades como a esta niña atleta que si no hubiera presentado su amparo, pues no va a la competencia. Le quitas oportunidades de viaje, quizás de conocer a su familia extendida. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Incluso el pasaporte es la única identificación oficial que tiene un niño y una niña, ¿no? Es hasta que cumples 18 años que puedes tramitar tu credencial de lector. Pero antes de eso, una oficial pues, sería tu pasaporte. Entonces, hay otras maneras de que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuide este tema de la sustracción, ¿no? Como por ejemplo, recuerdo algunas en la sentencia pusimos, bueno, cuando el niño vaya a viajar, pues se genere un tipo alerta, que te digan dónde va a estar, que quizás el consulado o la embajada de nuestro país en aquel donde vaya a viajar, pues esté pendiente, también tenga los boletos de regreso, o sea, estar cuidando, pero no limitarlo de tajo. Sí, incluso así tú lo has previsto en las sentencias que te ha tocado en algunas ver. Exactamente. Justamente hemos hecho eso, ¿no? De tratar de que no sea la limitante la que tenga, pues digamos, detenga los derechos de los niños o de la madre o de quien venga al juicio, sino darle esa posibilidad y cuidarla de otra manera.
Entonces es lo que tratamos de hacer. Claro. Y volviendo al tema del que hablábamos, que tiene que ver con el registro de niñas y niños, este es uno de los varios asuntos que te ha tocado ver. Tienes por ahí algunos otros donde no propiamente es pues la mamá o que muestran la problemática, que pareciera no tener esta normativa, pero que sí la tiene. Sí, tenemos, por ejemplo, por ahí, de hecho, acabo de recordar, hay uno de un adulto de 80 años de edad que no tiene un acta de nacimiento, porque cuando se intentó hacer su registro como niño, ya había pasado ese periodo que establece la ley. Entonces, nunca le generaron su acta de nacimiento. Qué gravedad lo que nos compartes. Y yo creo, pues, que esta persona pues nunca la gestionó, nunca la necesitó, hasta el día que él tuvo un tema de salud y quisieron llevarlo a un hospital a la Ciudad de México para hacerle una intervención del corazón. Entonces a nosotros la demanda que nos llega en guardia, evidentemente, y el tema es que no se le quiere dar atención médica y que el registro no le ha expedido el acta de nacimiento. La atención médica se le estaba negando porque tienes que hacerte un expediente y para eso necesitan evidentemente tu acta de nacimiento. Sí. Pero vean lo que puede llegar, ¿no? Aquí estamos protegiendo a un niño, pero acá pues fue a una persona adulta. Evidentemente ordenamos que la autoridad le diera la atención sin ningún trámite administrativo por lo delicado del asunto. Por la urgencia. Por la urgencia y al registro público pues que emitiera su primer acta de nacimiento a los 80 años. Y también hemos tenido otros que están interesantes sobre ese mismo tema de registro. Viene con nosotros una madre que había tenido un primer matrimonio y ella nos platica, nos dice, bueno, yo ahora tengo un bebé de una nueva pareja. Okay. Entonces, bueno, de entrada se la negaron por dos cuestiones. La primera, porque todavía estaba pues vigente digamos el acta de matrimonio anterior, okay, porque su divorcio no había culminado. Y la segunda, porque no se había presentado el padre de este niño al registro. Entonces, bueno, el análisis va primero, pues la primera parte es decir, bueno, ella te está diciendo que ya estuvo separada desde hace varios tiempo y que bueno, el tema de que no ha podido llevar el trámite del divorcio o concluirlo, pues también no es cuestión de ella, ¿no? Hay que seguir trámites administrativos, etcétera. Y te está diciendo que es hijo de otra persona y esta persona dice que sí es su hijo. Pero fíjate que él, por cuestiones sociales y pues laborales, se fue a trabajar a Estados Unidos de Norteamérica. Evidentemente, como una persona que no tiene pues documentos todavía, y esto no le permite salir del país. Entonces, no puede registrar a su hijo porque de venir a hacerlo, pues él quizás ya no pueda regresar y se encuentra pues en ese dilema, ¿no? Es cierto que la ley establece que puede hacerlo, por ejemplo, a través de una carta notariada, un poder notariado del consulado, pero la mujer nos dice, no tenemos dinero para pagarla. Entonces, ¿qué hacemos? Pues también analizamos esa segunda parte de la norma donde establece los requisitos de cómo puede quizás verse la ausencia del padre para poder darle trámite y le decimos, bueno, esto tienes que darle ya un matiz de realidad de lo que estamos viviendo ahora y usa otros medios, por ejemplo, un medio electrónico, una videollamada, donde tú puedas tener la certeza de que esa persona, o sea, la identidad de esa persona y que te pueda decir lo único que necesitas saber, sí, es mi hijo y quiero registrarlo. Entonces, pues, hicimos eso en ese expediente y así fue como logramos el registro del niño con el nombre de ambos padres. Y que estos medios electrónicos, retomando nuevamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es algo que sí viene muy marcado, el que se permita este uso de estos recursos. Claro, exactamente, ya estamos viendo cómo la sociedad exige, ¿no? Porque no podemos quedarnos en el papel o en lo presencial cuando ya tenemos este tipo de medios. Entonces, bueno, hay que regular
para pues sí, evidentemente certificar que sean las personas, que los audios estén pues intocados y muchas otras cuestiones. Pero ya irnos enfocando a que pues los medios electrónicos están aquí y tienen que estar en el derecho. Y tú lo dices muy bien, que además la sociedad ya lo está pidiendo. Esto es lo que se está viviendo. Yo tocaremos otro tema, pero antes quisiera que nos compartas una reflexión respecto a estos asuntos tan importantes que nos acabas de compartir, porque parecieran temas aislados, pero muestran parte de la problemática, de la realidad de este país, de este estado. Nos comentabas en caso concreto donde hablamos de derecho a la identidad, del registro de las niñas y los niños, pues diferentes problemáticas. Nos mencionas a un adulto mayor que en un estado ha vivido más de 80 años sin tener un acta de nacimiento, que podría ser algo pues inimaginable, pero en nuestro país sucede, porque estamos hablando de un estado con actividades rurales principalmente, donde persiste el tema de desigualdades. Nos compartes ahora también la historia de una persona que migró para poder tener una calidad de vida mejor y que no puede pagar un trámite que pudieran decir, bueno, va al consulado, paga el trámite, no tiene los recursos para hacerlo y necesita pues de la protección de la justicia federal. ¿Qué te lleva a ti a pensar, jueza, al resolver estos asuntos? Pues quizás que nosotros desde nuestro escritorio estamos poniendo ese granito de arena, ¿no? En esa sociedad que no ha sido escuchada. ¿Por qué? Porque no tiene los medios, o sea, porque no puede ser que una persona de 80 años no tenga un acta de nacimiento o no haya tenido la necesidad de tramitarla. Entonces nos preguntamos cómo vivió, de qué vivió, cuando se enfermó, qué hizo. Entonces, sí, porque está invisibilizado. Exactamente. Entonces vemos que todo esto nos lleva a trámites administrativos, a leyes que están obsoletas y que no miran la realidad en la que estamos viviendo. Entonces creo que pues lo que se hace aquí en la judicatura es justamente, como decías tú, visibilizar y decir, esto está pasando, así lo resolvemos. Y ha tenido, creo que, un impacto porque los abogados, que son los litigantes, se han dado cuenta de este tipo de resoluciones a nivel circuito y ya es un común denominador el tener ese tipo de demandas de amparo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos ya saben que es la vía, ¿no? Recientemente ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia o resolvió un asunto en ese sentido y bueno, ya va a ser un parteaguas no solo para Morelos, sino para todos. Pero pues sí vemos que hay distintas aristas, ¿no? Que tocan distintos temas, dependiendo no solo niños, cómo afecta a la mamá, cómo afecta quizás también en forma indirecta al papá que quiere registrar a su hijo, ¿no? Y que por la historia que haya tenido en el pasado su esposa o su mujer, su pareja con otra familia, pues es revictimizado, ¿no? También. Entonces sí son como las problemáticas, es el día a día de lo que tenemos aquí. Y otra de las problemáticas que se vive y ha sido visibilizado por los medios de manera reciente, particularmente el año pasado, tiene que ver con el Ceferezo 16, el Ceferezo que se encuentra aquí en el estado de Morelos. Eso es un Ceferezo para mujeres y te tocó resolver a ti un asunto que involucra a una de las reclusas. Sí, el tema del Ceferezo 16, como bien mencionas, fue también uno de los casos que llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia en contra de México. Sí, la audiencia del año pasado. Exactamente, justamente por los suicidios que están ocurriendo allá adentro, ¿no? Sí. Y al parecer, bueno, es un lugar donde es difícil visitar a las internas, porque son internas de todo el país. Entonces imagina aquella gente que está en Campeche, o sea, que tiene su familia en lugares alejados, pues es complejo que vengan a visitarla semana a semana, ¿no? Y bueno, el asunto en particular
es de una madre que está siendo procesada. ¿Esto qué significa? Que todavía no podemos decir que se trate de una persona culpable. Claro. Está viviendo su proceso y bueno, ya tendrá que defenderse dentro, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que esta mamá tiene a su niña dentro de Ceferezo y las reglas señalan que a los 3 años tiene que salir de ahí. También es un tema de interés superior de la infancia, ¿no? Las niñas y niños pues que estén viviendo ahí, pues evidentemente no es el ambiente más propicio. No están encerrados, bien o mal están encerrados, no tienen pues quizás una vida normal con amigos, en escuelas, en el día a día. Entonces, bueno, es un tema que toca el interés superior de la infancia. Pero, ¿qué pasa con ese desprendimiento? O sea, ¿qué pasa con...? Pues evidentemente afecta tanto al niño como a la mamá, ¿no? Claro. Porque un niño de esa edad no entiende qué fue lo que pasó y por qué lo separaron de su madre. Y pues bueno, si estamos viendo que hay un tema de cuestiones psicológicas y de depresión que está impactando en el Ceferezo, pues no podemos pasarlo por alto. Entonces, en este asunto, cuando la mamá es separada de su hija, ella pide que tenga convivencias vía videoconferencia. Okay. ¿Por qué? Pues la niña es muy chiquita para marcar por teléfono, ¿no? Y que logre sostener una llamada con la madre. Sabemos que ellas tienen llamadas. Entonces, bueno, nosotros analizamos ese asunto con perspectiva de género, de infancia, tocamos el tema de la vida, de las reclusas, claro, de las formas de maternar, ¿no? Que a las que se enfrentan justamente esas madres que son detenidas y que, vuelvo a repetir, en este caso pues es una persona que todavía no sabemos si es o no inocente. Entonces, y justamente también me tocó participar un poco en el tema de lograr esa unidad de notificadores dentro del Ceferezo. Entonces nosotros sabemos que sí hay la posibilidad, porque incluso fue el Consejo de la Judicatura quien dotó de esos medios electrónicos para que se pudiera tener este tipo de videoconferencias. Entonces, bueno, con base en todo en ello, nosotros desde la suspensión, y bueno, ya ahora en la sentencia, nosotros determinamos que efectivamente tenían que hacerse esas videoconferencias con la niña para mantener los lazos de apego. Y además, bueno, la sentencia pues también protege allá a la niña en otra forma. Ordenamos un poco la psicóloga para que la niña va a ir entendiendo qué es lo que está sucediendo conforme vaya creciendo, y porque no sabemos cuánto sea el tiempo que la madre va a estar ahí, y también pues por el tema de la separación, ¿no? Entonces, para que vayan cuidando esos temas y la niña no se vea afectada. Y pues ahí también le generamos un formato de fácil comprensión a la niña. ¿Por qué? Porque al ver la demanda, y bueno, evidentemente en algunas notificaciones yo estoy presente a través de las videoconferencias, te das cuenta de esa angustia de mamá que dice, es que yo quiero verla, yo quiero platicar con ella, yo quiero saber qué pasa, ¿no? Ellas evidentemente no saben lo que pasa afuera. Y nosotros sabemos que cuando la niña crezca, pues puede ser sujeta incluso de bullying, ¿no? Por sus compañeros. Claro. Y esto pudiera, si no es tratado, si no es cuidado, esto pudiera a la postre generar quizás una ruptura con el lazo materno completamente, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, o al menos para tratar de protegerlo, hicimos esta sentencia donde nosotros le dijimos a la madre, bueno, se la entregamos a ella, allá en el Ceferezo, pero además le dijimos que iba a quedar aquí en el juzgado, para que en el momento que ella lo decidiera, podía solicitar al juzgado se hiciera la entrega de esa carta, evidentemente previo lectura a la niña, para que la niña supiera que la mamá siempre hizo todo por estar con ella, aún en esas condiciones. ¿Te gustaría compartirnos Sí, la lectura, la sentencia? Sí, claro que sí. Bueno, viene el nombre de la niña y dice: soy Marta, una persona que ayuda a la gente a resolver problemas, me llaman jueza. Te quiero platicar que cuando tenías 3 años estuviste viviendo con tu mamá, pero por reglas del lugar tuviste que irte a vivir a casa de tu tía.
Tu mamá deberá permanecer en ese sitio donde gente la ayudará a defenderse del asunto que la mantiene ahí. Quiero que sepas que aun cuando no estás físicamente cerca de tu mamá, ella te quiere mucho y ha hecho todo lo que puede para seguir conviviendo contigo. Ella me pidió que le permitiera verte y escucharte a través de videollamadas y lo autoricé. Por eso ordené que le permitan tener ese contacto contigo. Además, decidí que visitarás a un especialista para que pueda ayudarte a entender por qué tu mamá está en ese sitio y te ayude con todas las dudas que tengas. Cuando leas esta nota, ya tendrás la edad suficiente para comprenderla y saber que tu mamá realizó todo por estar en contacto contigo. Ah, qué conmovedora. Y sabemos que, como esa, has hecho algunas otras sentencias en formato de lectura fácil y que incluso los niños te han compartido pues alguna muestra de agradecimiento, algunos aquí en tu oficina, otros a través de un dibujo, algún mensajito. Sí, pues los niños, como te digo, saben qué pasa y cuando vienen pues tratamos de que sea algo muy, muy lúdico, muy relajado. Incluso pues cambiamos el código de vestimenta, quitamos muchas de las cosas, incluida la justicia que ves por aquí, y tratamos de hacer un ambiente pues más armónico para ellos, ¿no? Y bueno, todo esto, digo, no es nada inventado, está en los protocolos. Sí. Tratamos de romper esa barrera de la formalidad para que ellos entren en confianza y sí, ya se van, pues me han dejado algunas notas, dibujos, y pues es prácticamente como la respuesta que tenemos a entenderán, pues sí entienden. Claro, y sabes, a mí me gustaría que se quede esta reflexión un poco para quien no está familiarizado con temas de derecho, de leyes, que sí pudiéramos que sepan que las niñas, los niños, por supuesto que entienden cuando algo está pasando y que logremos hacer que vean que pues tienen esta autonomía, este principio de progresividad, que lo tengan presente a la hora de que están involucrados en un juicio. Sí, los niños son muy inteligentes y a la edad que ellos tengan, lo entienden de maneras distintas, ¿no? Evidentemente. Claro. Pero eso no significa que nosotros no podamos comunicarlo. Claro. Lo importante es la forma que lo vas a comunicar. Sí. Y pues para eso tienes que atender a la edad, tienes que atender si el niño tiene algún tipo de síndrome, algún padecimiento, cuáles son los hechos que tú vas a comunicar, ¿no? Porque no es lo mismo una sentencia que quizás tenga algún toque de como la de los guardianes del parque, a una sentencia donde le estás diciendo a una niña que su mamá está reclusa. Entonces tienes que cuidar mucho las palabras. Si tú ves, aquí nunca dice que ella está recluida, nunca habla de una pena, nunca. Sí, cuidando no revictimizar. Exactamente. Claro. Entonces cuidamos todo eso, tratamos de que sea lo más apegado a la realidad del niño, a la forma en cómo él se comunica. No es si a mí me gustan o no los dibujos, es si a él le llaman la atención y si a esa edad es la única forma que yo tengo para jalar su atención. Utilizamos, por ejemplo, colores cuando hablamos de algún TDAH. Sabemos que dependiendo de la parte del cerebro que les afecta, pues es lo que nosotros vamos a manejar, ¿no? Para no generar más tristeza en ellos o más hiperactividad. Entonces, con todo eso jugamos con todo eso para poder tener el resultado que deseamos, ¿no? Claro. Y pues con esta gran reflexión, jueza Marta Magaña, yo te agradezco este espacio, esta sensibilidad con la que le impregnas a cada una de tus sentencias. Yo te agradezco que nos hayas abierto las puertas de tu espacio, de este espacio donde has dedicado muchas horas para resolver asuntos, donde has recibido a lo que llaman los justiciables, a esas personas que pues acuden al juicio de amparo para denunciar alguna problemática, para tener una vida mejor. No, muchísimas gracias por venir hasta acá y por platicar con nosotros. Gracias. Y a usted, muchas gracias por su amable atención. Los y las esperamos en el próximo podcast. Muchas gracias.